Cataluña. Y la verdad es que estamos muy contentos con tenerlos aquí, desde luego con que la idea de estas jornadas también, en colaboración con la universidad, era que la sociedad, a través de este tipo de actos públicos y, por supuesto, el mundo académico, conociera y tuviera la oportunidad de compartir momentos y preguntas, de conocer curiosidades de lo que rodea al periodismo y de lo que rodea también el trabajo de los profesionales de la información, en un momento, sobre todo ahora, en el que no es nada sencillo. Bien, dicho todo esto, los tres finalistas del premio Ciro Rodríguez de este año son Mónica Bernabé. Ella trabaja para el diario El Mundo en Afganistán. Con sus crónicas diarias nos hace un relato del país, de la vida cotidiana, a veces también, que es fundamental también para que nosotros sepamos y para explicar por qué ocurren las cosas. Decía Enrique Meneses, que murió este año, el viejo reportero, que lo importante es ir a los sitios y volver para contarlo. Bueno, pues en este caso, Mónica decidió un día marcharse a Afganistán, así como quiere la cosa, y allí está para contarlo. Luego, en esta, a mi izquierda, está Marc Marquinedas, que yo, si lo supiera pronunciar bien en catalán lo haría, pero prefiero pronunciarlo en castellano, en la tierra de Antonio Machado, que es uno de los fans de Griselda. Marc Marquinedas es la persona que ha elegido el periódico de Cataluña para contar lo que ocurre en los sitios de conflicto. Lo último donde ha estado ha sido en Siria, pero ha estado en numerosos puntos calientes de este planeta, y también nos contará su experiencia. Y por último, Griselda Pastor, bueno, pues es quien saca provecho de algo que puede ser tan gris como la política europea, como los pasillos, pisando moqueta en Bruselas o en Estrasburgo, cuando hay plenario allí, o en otras instituciones europeas. Pero claro, ella tiene que contarnos lo que después va a ocurrir con nuestros bolsillos, por ejemplo, o con los productos que comemos después, y la calidad de los productos, y con otros objetos de consumo, donde muchas directrices que emanan de los entornos donde ella se mueve nos influyen directamente y además en la vida cotidiana. Y es muy importante este trabajo, aunque a veces puede resultar bueno, pues un poco quizá más aburrido de cara a contar. Como decía antes Diego, bueno, pues quizá el sex appeal de la guerra, ¿no? Tiene su morbo, tiene su historia, pero bueno, en este caso también es un trabajo que hay que aplaudir. Y bien, dicho esto, y dicho por qué estamos aquí, sí que me gustaría ir dando paso a nuestros invitados, y en este caso a Mónica, para que nos cuentes cómo es tu trabajo diario, cómo es el país en el que estás y qué mensaje nos puedes transmitir a alguien que no hemos estado allí. ¿Qué mensaje nos puedes transmitir de tu experiencia en Afganistán? Pues la pregunta, bueno, en primer lugar, buenos días, ¿no? Voy a ser educada, como dice Ramón Lobo, voy a empezar así de golpe. Buenos días a todo el mundo y muchas gracias por estar aquí esta mañana, pues en estas jornadas, y gracias también por habernos invitado, y para mí realmente es un orgullo ser finalista del premio Ciro Rodríguez y estar aquí. Simplemente estar aquí ya es una gran satisfacción. No entraba así de sopetón porque esta pregunta que me has hecho, ¿no? De cómo es tu trabajo diario en Afganistán, yo creo que es la pregunta que me han hecho más veces, ¿no? O sea, no eres original en ese sentido. Y a mí la verdad es que me resulta difícil contestar, porque yo soy una periodista que me he forjado en el periodismo local,
Antes de irme a Afganistán, que no fue una decisión ni mucho menos de la noche a la mañana, sino fue una decisión muy pensada, yo trabajé durante 11 años en periodismo local en Barcelona, en un periódico en catalán. Me encargaba de temas de inmigración y de temas de mujer. Y mi manera de trabajar en Afganistán es exactamente igual como trabajaba en Barcelona. Es decir, ir a los sitios, ver lo que ocurre y explicar lo que he visto de la mejor manera que puedo. Y es lo que también hago en Afganistán, ¿no? Lógicamente, las condiciones de vida en Afganistán, los riesgos en Afganistán o las precauciones que debo tomar en Afganistán no son como en Barcelona, ¿no? Pero la manera de trabajar es idéntica, ¿no? En ese sentido, yo soy bastante partidaria, ¿no? Aunque a lo mejor voy a tirar un poco por tierra, porque estos son unos premios para los corresponsales, los enviados especiales. Creo que se idealiza demasiado, muchas veces, el corresponsal o el periodista que está en un país en conflicto, ¿no? Y yo creo que el hecho de estar en un país en conflicto no te hace buen periodista. Tienes que ser buen periodista antes de ir a un país en conflicto, ¿no? Y un buen periodista puedes hacer buen periodismo en la puerta de tu casa sin necesidad de irte a la Conchinchina, ¿no? Que digo yo. Por tanto, mi manera de trabajar es exactamente igual como trabajaba en Barcelona. ¿Cómo es Afganistán? Afganistán también es un país muy complejo para resumir en pocas palabras. También son las preguntas que normalmente me hacen y es difícil de explicar. También es cierto que yo llevo más de 6 años viviendo en Afganistán y tengo normalizadas toda una serie de situaciones que para mí es lo más corriente, y cuando a veces las explico me dicen, pero eso es así, ¿no? Desde la manera como tengo que ir vestida, lógicamente no voy vestida así en Afganistán, voy vestida en plan afgano, ¿no? Con un pañuelo en la cabeza y con una túnica. En Afganistán uno de los riesgos son los secuestros de extranjeros. Yo considero Kabul una ciudad segura, relativamente segura. En Kabul no te encuentras extranjeros caminando por la calle, todos los extranjeros van en coche de un lado para otro. Yo creo que es exagerado, que se podría, yo de hecho camino por la calle vestida de afgana, eso sí, pero yo creo que los extranjeros se han encerrado demasiado en su propio mundo en Afganistán por razones de seguridad. Sí que es cierto que fuera de Kabul hay que irse con mucho cuidado porque los desplazamientos por carretera pues son muy peligrosos, ¿no? Con esos factores pues intentas montarte la vida como puedes, ¿no? Para mí salir a la calle con una túnica negra y un pañuelo es normal, es decir, no es algo, lógicamente también me gusta vestirme así, pero es algo que lo tengo totalmente normalizado, ¿no? La gente dice, ¿pero siempre vas así? Sí, ¿no? Tener cortes de electricidad también es algo que lo tengo totalmente normalizado, ¿no? O incluso tener una conexión de internet, que allí en internet el ADSL son 128K, pues yo también lo tengo totalmente normalizado, ¿no? Incluso yo a veces, bueno, cuando vengo aquí en España, los primeros días que estoy en mi casa, yo no tengo ADSL contratado. Entonces yo me conecto con la línea telefónica, ¿no? Y la gente me dice, ¿te conectas con la línea telefónica? Digo, sí, porque la velocidad es incluso mejor que en Afganistán. Si a mí me parece, yo estoy encantada con mi línea telefónica aquí en Barcelona, ¿no? Que vivo en Barcelona, soy de Barcelona. Es decir, es un país, las condiciones de vida lógicamente no tienen nada que ver aquí, pero yo como extranjera ni mucho menos vivo con la población afgana. Es un país totalmente devastado por la guerra y en que yo creo que la intervención internacional ha tenido algunos aspectos positivos. Por ejemplo, Afganistán era un país totalmente arrasado y se ha hecho mucho trabajo de reconstrucción. El Afganistán que yo conocí en el año 2000, cuando fui por primera vez al país durante la época de los talibán, no tiene nada que ver con el Afganistán actual. Pero por otra parte, una de las acciones negativas de la intervención internacional ha sido que se ha fomentado la impunidad generalizada, ¿no? Se habla mucho de los talibán como los malos de la película, que lo son, pero también tenemos otros malos de la película en Afganistán, de los que normalmente no se habla, que son los señores de la guerra, que están controlando el gobierno afgano y el parlamento afgano
y que, lógicamente, si tienes las instituciones podridas en la parte más alta, lógicamente todo el sistema está corrompido, ¿no? Por tanto, actualmente en Afganistán puedes hacer lo que quieras, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Ahora con la transición, si os fijáis cuando se habla de la transición, de la retirada de las tropas internacionales, constantemente se habla si el ejército y la policía afganas estaban preparadas. Y a mí me hace mucha gracia como si un país o una sociedad dependieran solamente de un ejército y de la policía. Nadie habla del gobierno, nadie habla del parlamento, nadie habla del sistema judicial, que es un auténtico desastre, nadie habla de los servicios sociales que existen en el país, y eso realmente pues no funciona, ¿no? Yo soy bastante pesimista, ¿no? Decían antes que los periodistas tal vez somos muy pesimistas. Yo creo que soy... También la objetividad no existe, ¿no? Tampoco, pero yo creo que con los elementos que tengo al alcance de la mano, soy bastante pesimista sobre lo que va a ocurrir en el futuro en Afganistán. Del periódico, pero el último te has centrado en Siria. Realmente contarnos el conflicto de Siria, las extensiones que está teniendo en este momento. Bueno, la guerra de Siria es una guerra complicada para los periodistas, primero porque es una guerra en la cual no podemos, los periodistas fundamentalmente trabajamos con uno con otro bando, ¿no? O sea, y digamos que vemos, o sea, yo trabajo fundamentalmente con yo he ido a las zonas rebeldes, entonces eso quiere decir que yo veo lo que hace el régimen, pero no veo lo que hacen los rebeldes, o sea, tengo una noción más limitada de lo que hacen los rebeldes, ¿no? Yo lo que sí que tengo muy claro es que para mí la guerra de Siria me ha marcado mucho, o sea, quizás probablemente desde la guerra de Argelia no había recibido una impresión tan fuerte. Yo cubrí la guerra de Argelia en los años 90, no sé si os acordáis vosotros lo que sucedió. Pero bueno, en aquella época era un joven impresionable, de 27, 28 años, y me impresionó muchísimo, ¿no? Me impresionó y me dejó, o sea, recuerdo volver a Barcelona con secuelas y con obsesión, un poco pues, con cierta tendencia a obsesionarme por esa guerra, ¿no? Exactamente lo mismo es lo que está sucediendo en Siria, ¿no? Porque digamos que de los conflictos que yo he cubierto en los últimos tiempos, me he perdido Yugoslavia, no puedo comparar, pero sí puedo comparar con muchos posteriores. Entonces yo veo que el nivel de violencia y el nivel de violaciones de los derechos del hombre o sea, está superando todo lo que yo he visto anteriormente. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en el 2006, en la guerra entre Hezbollah y Israel. Israel es un país que fundamentalmente cuando lo he tenido enfrente, ha sido el país que más impresión me ha dado, que cualquier cosa puede suceder, es decir, no se atiene a ningún tipo de regla o convención internacional, cualquier cosa puede pasar. Israel bombardea ambulancias, Israel bombardea hospitales, en el Líbano bombardeó con bombas de fragmentación hospitales, dejando sembradas amplias extensiones de terreno del sur del Líbano con pequeñas bombitas, el 10% de las cuales no explotan, y se convierte eso literalmente en campos de minas. Bueno, pues yo pensaba que no iba a encontrarme, digamos, un conflicto en el cual viera un grado de impunidad y un grado de salvajismo tan marcado. Pues sí, me lo he encontrado en Siria. Y eso pues me ha marcado bastante, ¿no? Me ha marcado el hecho de ver imágenes como por ejemplo, como un combatiente rebelde estaba siendo enterrado en imágenes que circulan por móvil, es una guerra de internet además, o sea, como un combatiente rebelde estaba siendo enterrado en arena mientras él intentaba mantener la cabeza y respirar, y como la gente que le había apresado, que eran milicias progubernamentales, lo estaban enterrando vivo en la arena. Como a un hombre le devolvían el cadáver de un familiar, sin un ojo, con las uñas arrancadas,
y con evidentes signos de haber sido torturado. Es una guerra además que yo creo que, a ver, o sea, yo no creo en buenos ni malos, o sea, no hay buenos ni malos en ninguna guerra, todos, es decir, el ser humano cuando es expuesto a un grado tan intenso de violencia, pierde todo tipo de autocontrol, y entonces es muy, y entonces pues podemos ver imágenes como las que hemos visto del combatiente rebelde como comiéndose el corazón de su oponente, ¿no? Eso yo no lo había visto. Yo había vivido en Argelia, yo había visto, o sea, no había visto con mis propios ojos, pero sí que sabía que existía, cómo eran expuestos combatientes insurgentes islamistas en el centro del pueblo, con el vientre abierto y con las tripas abiertas. Bueno, pues ese mismo grado de salvajismo es el que estoy viendo en Siria. Y eso es lo que me está marcando y eso es lo que me hace que bueno, pues decir, ostras, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos vuelto a llegar a esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, o sea, no ha avanzado nada. El conflicto de Argelia sucedió en los años, o sea, la fase álgida de las masacres. Yo recuerdo esas imágenes de charcos de sangre mal cubiertos por trozos de cartón. ¿Cómo es posible que desde el año 97 ahora la humanidad no haya avanzado en nada? Estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que no podamos frenar aquello? ¿Por qué? O sea, ¿qué hemos hecho mal? ¿Dónde están los mecanismos, los mecanismos internacionales para impedir todo eso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que a mí más me sorprende de la guerra en Siria. Nada más. Pues todas estas discusiones, la crisis que como dice Manuel Vicente tiene color de rata. Danos una buena noticia hoy, Griselda. Perdón, es que después de escuchar a Marca me va a costar más, ¿no? Para mí es importante estar aquí, estar con ellos dos, sobre todo. Lo que hago no tiene nada que ver con todo eso. Además es que soy muy poco valiente y además es que soy muy llorona. No, lo digo en serio, es decir, yo cuando llegué a Bruselas al cabo de nada empezó la guerra de Kosovo y mi actividad era levantarme muy pronto por la mañana, subirme a la OTAN, meterme allí antes de las 9 y no salir hasta las 12 de la noche. Para mí era un esfuerzo enorme porque mi vida privada de joven estaba muy vinculada al mundo pacifista y muy violento. Entonces, bueno, pero yo no entendía nada de eso, entonces necesitaba entender y mi única forma, si tenía que hacer crónica sobre eso, era estar ahí dentro. Pero recuerdo que la primera vez que entré, veníamos de Berlín, de una reunión de un Consejo Europeo donde el debate había sido el reparto de presupuestos, ¿no? Y entré, me senté en la sala de prensa y empecé a escuchar las preguntas que hacían los colegas expertos en el tema. Y abrí la puerta y salí y me puse a llorar. Y vino un compañero que trabaja en El País todavía, que trabaja en Londres, y me empezó a insultar, pues un tío que me quiere mucho, pero es muy bruto. O sea, me decía, pero ¿tú qué haces? Estás llorando, yo lo veo, estás llorando. Y yo le dije, yo no puedo cubrir eso. ¿Cómo voy a...? O sea, yo no puedo preguntar nunca, ¿nuestros aviones vuelan suficiente bajos? O sea, lo que el tío está preguntando es si nuestras bombas son suficiente precisas. Es decir, yo nunca voy a poder hacer esa pregunta en sala de prensa. Entonces, bueno, o sea, mi trabajo no tiene, lo he dicho, nada que ver. De eso pasó a una información general muy... Bueno, cada día puede ser un tema distinto. Y ahora estamos monopolizados por la crisis, ¿no? Con una conciencia muy grande de lo que la crisis quiere decir, conciencia muy personal por la crisis en Prisa, por ejemplo, en la radio, en El País, con una conciencia muy personal por la gente que conocemos en España, por lo que hay, con muchas carencias, porque mi formación es más que imperfecta y la económica es absolutamente mucho más imperfecta. Es decir, que yo creo que hemos entrado en una crisis como muchas veces tenemos que explicar allá a la gente que se pone nerviosa con las preguntas, creyendo de verdad que la gente que toma decisiones la quiere resolver. O sea, esta es la aproximación que tú tienes cuando empieza la crisis. Piensas, de verdad esta gente la quieren resolver. Escuchas mucho y preguntas, ¿por qué? ¿Por qué toman esta decisión o por qué toman otra decisión, ¿no? Después de 4 años,
lo mejor que puedo decir es que tengo muchas dudas de que esta gente quiera resolver la crisis. Qué bien lo dices. No, es así. Es decir, es horrible, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Te puedes sentir muy impotente. Y bueno, esa impotencia es la segunda razón por la que para mí es muy importante estar aquí. O sea, no solo por estar con ellos, sino porque yo creo que es bueno, no solo para mí, sino para los compañeros que estamos allí, saber que el curro que hacemos no es en balde. Y luego para la gente de esas instituciones que yo creo que normalmente pierden el mundo de vista y creen que el mundo termina en la sala de prensa. Entonces, bueno, como saben, yo creo que estamos aquí hoy, pues saben que somos así. O sea que muchas gracias.